Hola, yo soy la Madre Angélica de la cadena de televisión Eternal Word y estoy muy emocionada sobre el programa que a continuación van a ver. Hay un sacramento que es muy precioso para todos los católicos y ese es el de la verdadera presencia real de Jesús en la Eucaristía. Necesitamos saberlo, necesitamos entenderlo, necesitamos aumentar nuestra fe en su presencia real. Pues Bobby, Penn y Lord nos han hecho a todos un gran servicio, porque han viajado por todo el mundo y han reunido documentación sobre la presencia real de Jesús. Los milagros que han ocurrido frecuentemente ocurrieron para renovar nuestra fe, para hacernos más fervorosos y más amorosos con Jesús en la Sagrada Eucaristía. Por favor, después de que escuchen esto, por favor visiten a Jesús en la Eucaristía más a menudo y denle gracias a Dios nuestro Padre por este regalo de todos los regalos. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, vida del mundo. A través de los siglos, la Iglesia ha llevado a cabo el mandato que Jesús diera a sus discípulos. Dadles vosotros de comer. Enim corpus. Esto es un tributo a esos momentos especiales en la historia donde Dios quiso, al realizar un milagro, acentuar el significado de la celebración de su muerte y resurrección. Milagros eucarísticos no son de ninguna manera excepciones. Sin embargo, cada uno se llevó a cabo por una razón. Vengan con nosotros a Italia, donde visitaremos milagros eucarísticos en lugares como Lanciano, Bolsena y Orvieto. Casia y Siena. Nuestros anfitriones son Bob y Penny Lord, autores del libro Milagros de la Eucaristía. Para aquellos que creen, ninguna explicación es necesaria. Para aquellos que no creen, ninguna explicación es posible. Yo no pienso que seríamos capaces de hacer lo que estamos haciendo si no tuviéramos una unión profunda con Él en la Eucaristía, porque nuestro amor por Jesús es más íntimo, nuestro amor por cada uno es más comprensible, nuestro amor por el pobre más compasivo, y por eso hemos duplicado el número de vocaciones. Dios nos ha bendecido con muchas vocaciones, y pienso que eso es el fruto del dogma del amor de Jesús por nosotros en la Eucaristía. Los testimonios de aquellos que representan la Iglesia no siempre resuenan la misma callada confianza que las palabras de la Madre Teresa. Sin embargo, en muchos instantes de duda, Dios intervino. Estamos aquí en el Santuario del Milagro Eucarístico del Anciano en Italia, donde se encuentra el primer milagro eucarístico registrado en la historia de la Iglesia. Alrededor del año 700, un monje basiliano, sabio en las cosas del mundo pero no en las cosas de la fe, estaba pasando por un momento de prueba sobre su fe, en la presencia real de nuestro Señor Jesús en la Eucaristía. Un día, al estar celebrando misa para los fieles de la parroquia del anciano, al elevar la hostia durante la consagración, la hostia se convirtió en carne viva, y el vino se convirtió en sangre. Se volteó hacia la gente y confesó sus dudas
y les habló de este Dios maravilloso que para mostrar el amor tan grande que le tenía a él, se manifestó en esta forma milagrosa, no solamente para que él creyera, sino también para que ellos creyeran. Y la noticia se difundió. Gente de todas partes de Italia vinieron cuando se dieron cuenta de su Señor. Sabían que tenían un milagro. Cuando este milagro ocurrió, la fe del sacerdote fue renovada. La obra del Señor se había realizado. Él hizo lo que se había propuesto. Una renovación de veneración a la Eucaristía se propagó por toda Italia. ¿Por qué está este milagro aquí hoy? ¿Por qué el Señor ha usado la ciencia para confirmar lo que nosotros como católicos hemos creído en fe por 2000 años? Cuando examinaron la carne, la ciencia encontró que la carne era carne humana y la sangre era sangre humana. La carne y la sangre tienen el mismo tipo de sangre AB. Cuando uno se corta y sangra y se mancha la ropa, las propiedades químicas de la sangre desaparecen en 15 minutos. Habíamos escuchado esto, pero pudimos confirmarlo con el hospital local y dijeron sí. No únicamente esto es cierto, pero además la sangre que uno dona y se pone en bolsas de plástico, si no se refrigera en menos de una hora, su composición se arruina rápidamente y queda únicamente líquido rojo. Tomaron una parte de la sangre petrificada y la convirtieron en líquido. Durante estos exámenes se encontraron que la sangre contenía todas las proteínas y químicos que se encuentran en sangre fresca recién derramada. Y esta sangre tiene más de 1300 años. También cuando examinaron el pedazo del corazón, este no se había vuelto rígido. Se determinó que el pedazo del corazón era un corazón vivo. ¿Qué es lo que nuestro Señor nos está diciendo con este milagro? Existen hoy día sacerdotes que han perdido la creencia en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. ¿Crees verdaderamente que Jesús está presente? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia a visitarlo en el Santísimo Sacramento? ¿Vas a misa? ¿Crees? Quizá este milagro permanece para ti, para que tu corazón arda cuando vayas a recibir a tu Señor, su amor, su corazón, su sangre preciosa únicamente para ti. La Siena de hoy día es muy parecida a la Siena del siglo XVIII. Catalina era una figura poderosa en su tiempo, y luego le siguió San Bernardino. Pero de alguna manera el Renacimiento, de alguna manera el mundanismo de Siena toma posesión y en cierta forma hace a un lado lo que nuestro Señor está tratando de decir. La fiesta de la Asunción en el año 1730 no era tan importante como lo fue durante el tiempo de Catalina y San Bernardino. Con motivo de las festividades del siguiente día y la multitud que asistiría a la iglesia, los sacerdotes decidieron consagrar 351 hostias, lo cual hicieron y las dejaron en el tabernáculo y se fueron hacia catedral. Pero ladrones forzaron la entrada a la iglesia y robaron. Se llevaron el copón con las hostias consagradas. 3 días más tarde, en una iglesia cercana, encontraron las hostias consagradas en una caja de ofrendas para los pobres, que estaba toda polveada y llena de telarañas. Las regresaron a la iglesia de San Francisco y trataron de limpiarlas lo mejor que pudieron, pero decidieron que sería mejor no distribuirlas a los feligreses.
Así que pensaron que las dejarían en el tabernáculo por un tiempo, después del cual se deteriorarían, y creemos que la presencia real de Jesús se retira cuando las hostias se deterioran. El único problema que hay es que ya hace 258 años de esto y aún no se deterioran. Finalmente, en 1922, 182 años después del hecho, la Iglesia proclamó que teníamos un milagro eucarístico. Y así que la Iglesia tiene mucha precaución antes de proclamar un milagro. Por lo tanto, lo que uno diría que parece que la Iglesia se toma su tiempo, y muy a menudo sentimos eso, pero la razón que la Iglesia toma su tiempo es que cuando por fin proclama un milagro, uno puede estar seguro que el peor de los abogados del diablo han estado involucrados para asegurar que no hay ninguna posibilidad de otra cosa más que de un milagro. Somos tan importantes para Jesús que ha querido dejar este milagro presente para nosotros 258 años, para ti, para este momento, para que no te sientas huérfano, no te sientas solo. Nos deja saber aquí, puesto que nos da este milagro en la misma forma en que lo recibimos todos los días en misa. Pero en este milagro Jesús nos permite verlo de la misma manera en que viene a nosotros cada día en la Eucaristía. Es tan importante para nosotros el que tengamos a nuestro Señor Jesús presente en esta forma, para que cuando vayamos a recibir la comunión, nuestros corazones latan un poquito más rápido conforme nos acerquemos al Santísimo Sacramento, y para que al momento de recibirlo nos hagamos como María, portadores de Jesús en nuestros corazones. ¿Somos un pueblo eucarístico? ¿Somos un pueblo resucitado? Cuando vamos a misa, ¿nos damos cuenta de la oportunidad que tenemos de llevar a Jesús a cada persona que nos encontremos? Sabemos que cada milagro de la Eucaristía tiene una enseñanza específica para nosotros. La enseñanza principal es que ese milagro que se lleva a cabo todos los días en nuestra iglesia es Jesús vivo. Como dijo nuestro querido Papa Juan Pablo II, es la presencia real de Jesús. Primero tendríamos el problema de reproducir las hostias, con el mismo emblema y otros detalles que han sido grabados con exactitud. Imposible. La harina tendría que ser exactamente igual a la que se usó originalmente. Y existe otra razón por qué la sustitución de hostias nuevas no funcionaría, como yo les voy a mostrar ahora. Es imposible abrir el recipiente que contiene las hostias, porque cada vez que sea abierto el sagrado recipiente, al termine dell'operazione un sello nuevo es puesto por el mismo obispo. Y vean cómo este envase está construido. No está cerrado perfectamente, ni tiene un sello hermético que impida el paso de aire, del polvo, las variaciones de humedad, temperatura, la acidez, etc. Todos los elementos pueden penetrar y deberían afectar o alterar las hostias. Y sin embargo, las hostias han permanecido inalterables por más de 2 siglos y medio. El padre Giannini ha sido un testigo fiel de este milagro y ha servido a su Señor con convicción, todo lo contrario al sacerdote alemán Pedro de Praga, quien en 1263 fue puesto en vergüenza por su duda infundada. Pedro de Praga decidió hacer una peregrinación a Roma para orar frente a las tumbas de San Pedro y San Pablo, la fuerza de nuestra iglesia. De camino a Roma, paró en un pueblo pequeño llamado Bolsena y pidió permiso para celebrar la Santa Misa en la capilla de Santa Cristina, una mártir de nuestra iglesia de los primeros tiempos. Cuando Pedro llegó aquí muy temprano el día del milagro, hizo la única cosa que él sabía hacer: orar.
Oró por la fe para creer que el regalo que se le había dado en el día de su ordenación, el regalo que nos fue dado en la última cena, el de que Jesús verdaderamente se hace presente durante la consagración de la misa, era cierto. Así pues, durante la consagración de la misa, Pedro elevó la hostia en consagración y dijo las palabras de la consagración. La hostia comenzó a sangrar. Y conforme seguía sangrando, tomó nerviosamente el corporal y envolvió la hostia en él. Estaba sangrando tan profusamente que la sangre se derramó de la hostia y del cáliz sobre las gradas y piedras que vemos aquí. Estas piedras se recogieron y fueron puestas en un relicario especial, el cual existe hasta hoy día. Cuando uno ve la pintura del sacerdote Pedro de Praga, al irse retirando del altar, notamos que tiene una lágrima en el ojo. Comenzamos a pensar el por qué estaba llorando, y pensamos que una de las razones fue que estaba derramando lágrimas de alegría, porque de todos los millones de gente que existen en el mundo, Jesús había escuchado su oración y le había respondido. Pedro de Praga fue inmediatamente a decirle al Papa lo que había ocurrido. El Papa por casualidad se encontraba en Orvieto, a una corta distancia de Bolsena, donde el milagro ocurrió. Aquí podemos ver el plan de Dios que comienza a desenvolverse. El Papa envió a Bolsena un obispo para que recogiera el corporal sagrado y se lo trajera. Sin embargo, el Papa no esperó a que el obispo regresara. Salió a encontrarlo a medio camino, en un lugar llamado el Puente del Sol. Y tan pronto como nuestro Papa viera a nuestro Señor delante de él, se postró de rodillas y proclamó un milagro. Enseguida, tomó el corporal y regresó a Orvieto, al balcón del palacio papal, y proclamó a toda la gente del pueblo que el Señor verdaderamente nos había dado un milagro, disipando las herejías que habían estado creciendo desenfrenadamente. No sabemos lo que cruzó por la mente del Papa, si tal vez se acordó de Beata Juliana y la influencia que ella había tenido en él. Lo que sí sabemos es que un grupo de Liege visitó al Papa y le preguntaron, ¿se acuerda que Beata Juliana le pidió por un día de fiesta en honor del Santísimo Sacramento? Sabemos lo que el Papa hizo. Durante el año siguiente se pasó escribiendo una bula papal, llamada Transiturus, en la cual instituyó la fiesta de Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Pero eso no es el final de la historia. Si se fijan en la pintura, en la parte inferior, hay un hombre pequeño vestido de negro. Su nombre es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es una de las mentes más brillantes de nuestra iglesia y también un gran defensor de la Eucaristía. El Papa le pidió a Tomás de Aquino que escribiera la liturgia para la fiesta, y Tomás de Aquino escribió himnos tan hermosos como Tantum Ergo y O Salutaris. En Orvieto se construyó una catedral hermosa con una capilla especial en honor del milagro de Bolsena. Se trajeron el sagrado corporal de Bolsena y lo pusieron aquí en esta capilla especial. Hoy día, atrás del altar mayor, hay un relicario hermoso en donde permanece el sagrado corporal. Únicamente en momentos especiales lo tienen en exhibición para los fieles.
Cuando este milagro ocurrió, era el siglo XIII, el mismo siglo en que nuestro querido Señor Jesús se apareció a San Francisco y le dijo: reconstruye mi iglesia, la cual, como puedes ver, está en gran necesidad. En ese mismo siglo nuestro Señor manifestó un milagro para que a través de él se le instituyera su día de fiesta, y usó a Tomás de Aquino. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en nuestras universidades alrededor del mundo? ¿Qué acaso no existen dudas sobre la presencia real de la Eucaristía? ¿A quién enviará esta vez para que lo defienda? En la iglesia de la hermosa ciudad de Casia hay una caja de vidrio que contiene los huesos del beato Simón de Fidate. Era bien conocido por todas partes como un hombre sabio. A pesar de ser tan joven, sacerdotes lo buscaban como consejero. Beato Simón Fidate era un hombre muy santo, de la orden de San Agustín, quien se encontraba trabajando en Siena. Era un sacerdote muy espiritual, por lo cual otros sacerdotes acudían a confesión con él. Un sacerdote vino a él una vez y le hizo esta confesión extraordinaria. Tal parece que el sacerdote había perdido su fe en la Eucaristía. Creo que podemos decir que le era indiferente, de la misma manera en que tomamos con indiferencia a nuestros seres queridos. Caemos en el hábito de simplemente hacer las cosas sin siquiera darnos cuenta. Podemos ver que esto es lo que ocurría a este sacerdote. Había perdido la pasión, el ardor que un día tuviera por la Eucaristía y su vocación. En cierta forma se comenzó a retirar de la Eucaristía, de su vocación y de su comunidad. Pero un día en particular, un agricultor que estaba muy grave, a punto de muerte, mandó llamar a este sacerdote. Por consiguiente, el sacerdote tomó la Eucaristía, la hostia consagrada, y en vez de ponerla en el relicario para guardarla y llevarla cerca de su corazón, la puso entre las páginas de un libro, su brevario, y fue a donde el enfermo. Cuando había preparado al enfermo para la comunión y había abierto el libro para darle la hostia, observó que la hostia había desaparecido y en su lugar se encontraban 2 manchas redondas de sangre en cada una de las páginas. Beato Simón Fidate le dio al sacerdote absolución y tomó las 2 páginas. Una de esas páginas se encuentra en el monasterio agustino, cerca de Asís, y la otra se encuentra en esta iglesia. Adentro de la mancha de sangre de este milagro se puede ver el perfil de Jesús. Uno puede ver el oído, el ojo, la nariz, la barba. Si uno mira con atención, es un milagro dentro del milagro. ¿Por qué? ¿Por qué sangre? ¿Por qué derramó su sangre nuestro Señor? ¿Por qué derramó su sangre en la cruz? ¿Tal vez para que fuéramos purificados por su sangre? ¿O tal vez para mostrarnos su amor en toda su extensión? ¿O tal vez, como le dijo a Santa Margarita María Alacoque, tal vez para decirnos: mis enemigos me han puesto una corona en mi cabeza, pero mis amigos en mi corazón? Creemos sinceramente que la apatía puede ser una gran arma para Satanás, y pensamos que este sacerdote se había vuelto apático. Primero se retiró de su comunidad, luego de la iglesia, luego se retiró de sus hermanos sacerdotes, y ahora estaba en el proceso de retirarse de Jesús en la Eucaristía. La última vez que estuvimos en este santuario, compartimos esto con los peregrinos. El padre, quien es el guardián de este santuario, nuestro padre Giustino, nos dio un testimonio que pensamos es muy importante que ustedes lo escuchen. Desde que yo era un niño, siempre, a veces me quedaba horas frente al tabernáculo, pidiendo a Él, platicando con Él. Verdaderamente yo creo en Él. No puedo decir lo contrario.
Verdaderamente creo en Él, en su presencia real. Si yo me pongo a pensar en este milagro, celebro la misa mejor, le doy más amor a Jesús. Por consiguiente, yo pienso que verdaderamente necesitamos los milagros eucarísticos. Todo el mundo debe saber de tal milagro. Cuando esta mañana vino un hombre que no había ido a misa y le dije, ve y admira el milagro. Él regresó llorando. Así que nosotros necesitamos milagros eucarísticos. Toda la gente debe saber semejante milagro. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí, y yo en él. La señal de nuestro Señor dado a nosotros para creer en la verdad del Santísimo Sacramento. Fue una hostia consagrada transformada a un corazón, porque la Eucaristía es el corazón de la Iglesia. Y es verdad que la Iglesia no existiría sin la Eucaristía. Y después que el arzobispo se encontró a sí mismo a su lado, y había contado unas cuantas palabras la historia del milagro, el Papa Juan Pablo II hizo la siguiente declaración, la cual es tan poética. Esta es la presencia. Celebrando la Santa Misa es siempre algo que es verdaderamente una experiencia nueva cada vez que lo hago. Una experiencia la cual trasciende el diseño y la capacidad del hombre. Cada vez que uno asciende al altar, todo lo que es grandioso y misterioso se une. Aún después de varios años de sacerdocio, lo cual pasa rápidamente. La tradición lo dice, que cuando Santo Tomás había terminado su misa de Corpus Christi, su crucifijo le habló diciéndole, Tomás, has escrito bien de mí y de mi sacramento. ¿Qué es lo que deseas? Inmediatamente el santo respondió, nada que no seas tú. Papa Bonifacio IX, Sixto IV, Pío V, Inocencio XIII, Clemente XII y Pío VII, juntamente o en común, han dado privilegios especiales a los peregrinos que vienen y veneran. El milagro eucarístico que ustedes pueden ver aquí. Nos han preguntado muchas veces por qué escribimos el libro, y existen tantas respuestas, pero yo pienso que para mí, la respuesta principal es que yo abandoné la iglesia y abandoné a Jesús cuando perdimos a nuestro hijo. Me sentí muy sola, sentí que Dios me había abandonado. Yo no sabía que Él estaba allí en la iglesia, esperándome para sanarme, esperándome para que nos reconciliáramos. Así pues, tenemos esta urgencia de compartir la Eucaristía con ustedes. Jesús está con nosotros. Él está allí para sanarnos. Él me sanó. Él está allí para escucharnos. Él escuchó mi súplica, escuchó mi cólera y lloró por mí. Lo sé ahora y tengo una gran urgencia de compartir esta verdad con ustedes a través de los milagros de la Eucaristía. Gracias familia por ver este programa. Este es uno de más de 200 libros y videos de venta en Journeys of Faith.
Estos son perfectos regalos para cumpleaños, confirmaciones, primeras comuniones. Siempre que piensen en un regalo, den nuestros libros y videos. Escríbanos a la dirección a su pantalla o llámanos al 1-800-633-2484.